de este sílabo. Díganme nomás, considerando la experiencia anterior también. No, creo que todo está bien explicado. No te escucho. Decía que todo lo que usted estaba explicando está entendible, decía Magíster. Ah, ya. Eh, bueno, como ustedes saben, mire, siempre va a ser la idea de que uno transmita lo mejor posible eh, los contenidos de la asignatura. Evidentemente siempre hay cuestiones que de repente se dan, que pueden ser en cuanto a un concepto específico que no se entienda, pero como les mencioné en algún momento, eh, tenemos que tratar de, de tener la actitud primero y el ejemplo, hacer ejemplo de ciertos conceptos es bastante didáctico. En este caso, como es un tema más cuantitativo de medición, creo que va a quedar claro. Cuando son muy abstractos, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, el curso anterior es un poco, es un poco complejo, el de investigación cualitativa, pero sin embargo creo yo que salió adelante, o sea, la mayoría de ustedes aprobaron y yo también quedé contento porque siempre uno ve que hay un porcentaje, digamos, que uno entrega y bueno, creo que se recepcionó bien. Entonces, también va, como le menciono, en la actitud de cómo uno enfrenta los cursos que uno tiene. Entonces, eh, eh, hay elementos que se conjugan, el profesor y la actitud del estudiante. Uno tiene toda la disposición de entregarle la mejor información posible. Entonces ahí eh, depende también eh, de eso, ¿no? En este curso, mirando el anterior con este, creo que este es mucho más fácil, más abordable. El otro sí era un poco complejo porque era bastante abstracto, no se conocía bien la forma de trabajar los análisis, la categorización y los códigos no se conocen mucho. Entonces, ya hay de por sí hay en colegios que enseñan estadística, ¿no? Entonces, bueno, eso. Lo que les quería comentar, y esto le hago la consulta, nosotros estamos entrando, eh, tenemos un horario de 20 a 22 horas. Entonces yo les pregunto, yo no sé cómo tienen el horario, digamos, con otros cursos. ¿Podríamos entrar más temprano o este horario les acomoda completamente? No sé. Opiniones, a ver quién da, alguien que quiera opinar. Bueno, creo que es favorable este horario también, Jimena, Magíster, pero Magíster, buenas noches. Bueno, de mi buenas noches. parte, en este curso sí ingresamos, solo tenemos su materia. Entonces, por mi parte, yo sí considero que se pueden ingresar un poco más temprano. No sé qué Ya, opinan los demás compañeros. claro que tenemos que estar todos de acuerdo, porque yo no quiero que después no me indiquen que hay estudiantes que están desconformes y chuta, ahí ya se me va un poco la cosa, se me vuelve eh, un poco mal, pues, ¿no? Entonces, sí, Milton, ibas a comentar algo. decía Magíster que, bueno, algunos compañeros creo que se les es favorable este horario, ¿no? Porque también, de cierta manera,
creo que laboran en horas de la tarde y a veces llegan así un poquito tarde ya a la casa ya. Ah, ya. Pero también se podría alzar la mano de todos los compañeros y ver si todos estarían de acuerdo, tal vez Claro, por un horario un poco más temprano y ver cuál es la opinión de ellos, ¿no? Simplemente claro, levantar la miren, mano. bueno, si se trata de levantar la mano, eh, estaría bien, ¿no? A ver, Ahí también lo que levante. quería comentar era que también me acuerdo que o sea, bueno, para nosotros no es favorable que usted como docente, bueno, en mi caso, Ujú. prácticamente nos haya enseñado primero, segundo y en esta ocasión, pues tercer semestre, pues netamente tenemos un mismo hilo de enseñanza y de cierta forma es algo favorable para nosotros como tal. Yo recuerdo que en primer semestre nosotros veíamos el árbol del problema. Ujú. Nosotros bueno, yo recuerdo que tenía angustia, ¿no? Por al no saber de qué manera teníamos que ir resolviendo ciertas cosas, pero ahora ya, en base a sus enseñanzas, pues prácticamente hemos ido desarrollando de mejor forma cada una de las cosas que se nos ha ido presentando. Ah, qué bien. Eso es una noticia positiva. Súper. Entonces, a ver, pero, eh, a ver, estamos acá alrededor de cuántos, 33 por ahí. Dejen ver. Eh, sí. No sé si llevarlo o ustedes se ponen de acuerdo y me mandan un correo con la, digamos, decisión final. Me dicen, mire, profe, podemos adelantar la hora en tal horario. Y si no, me dicen no, porque hay alguien o dos personas, como decías tú, Milton, ¿no? Que es razonable que tengan actividades y que estén de acuerdo en mantenerlo, ¿no? Solamente yo estoy consultando porque de alguna forma a mí eh, por distintos motivos, ¿ah? Me favorece estar, no sé, antes, una hora, ¿ya? Entonces, quedemos así mejor para no entrar en detalles. Ustedes pónganse de acuerdo. Si, no sé, pueden ser, no sé, una tipo de encuesta, no sé. eh, y colocar ahí quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo. Y me indican la otra semana, po, o durante la semana si quieren, o sea, ya va terminando, pero para poder definir si se puede y si no se puede, está bien, no hay problema. Seguimos en el mismo horario. Pero le dejo la responsabilidad para que me indiquen si es factible o no. ¿Les parece? ¿Les parece? Ya. Entonces, ya. Voy a empezar con el tema de la presentación. ¿Ya? ¿Ok? Veamos entonces. Ya. Ok, ¿se ve ahí? ¿Se ve la presentación? Sí, Magíster, sí se logra apreciar. Es estupendo. Entonces, mire, la presentación de la misma forma, al finalizar yo le hago llegar a la plataforma. Bueno, si termino antes, les paso ahora mismo la presentación y seguro va a estar también en el aula. Em, entonces, el video, eso no lo puedo asegurar que yo creo que durante la otra semana ya estaría este tema, porque se demora un poco en grabar, pero yo lo logro rescatar. Así que mientras se comporte bien la plataforma, no hay ningún problema. Ah, y lo otro, yo tengo, ahora, menos mal, gracias a Dios, no tuve tema con este internet, pero cuando me pongo a exponer, por eso apagué la cámara, se me dificulta un poco. Entonces, por eso que voy a presentar de esta forma. ¿Ok? Bueno.
entonces se logra ver. El tema es el método científico. Ustedes ya conocían algo de esto, que hablamos en en el, en la asignatura de metodología de la investigación. ¿Ya? Entonces, ¿qué uno puede decir de este método científico? Este método es viable en cualquier enfoque, ¿ya? Eh, Depende mucho en cómo se puede practicar. Eh, la idea es que podamos obtener información a través de estos pasos que de repente, bueno, de alguna forma son bastante simples, pero en el hecho mismo, cuando nosotros vamos ahondando en un tipo de investigación, esto se va implementando, ¿ya? Y con lo que yo les digo, lo vamos a ver un poco casi al final de esta presentación con un ejemplo, ¿ya? Entonces, sí podemos hablar de este método desde el punto de vista de investigación, que es lo común que hacemos, pero también tiene algunos aspectos que se pueden aplicar en lo cotidiano, ¿no? Que creo que en algún momento lo conversamos, ¿ya? Entonces, veamos los beneficios, ¿no? Em, Fomenta, digamos, la posibilidad de que nos acerquemos a un tema y a las evidencias que pueda tener una investigación en distintas áreas. Acá estamos hablando en forma bastante general, ¿ya? Entonces, la idea es que nos sea útil, podamos aplicar este concepto desde el punto de vista ya de lo cuantitativo, lo observable, lo medible, ¿cierto? Siguiendo algunas etapas que nosotros conocemos, que son básicas: observación, pregunta, hipótesis, experimentación, que son cosas bien básicas, ¿ya? También, como les mencioné, en el ámbito cuantitativo, lo que prevalece es cómo podemos definir algunas variables que en el ámbito cuantitativo se puedan medir. Y bueno, acá viene la pregunta, porque hay una imagen donde tenemos lo cualitativo y lo cuantitativo. ¿Se acuerdan de algunas de las características? Yo ya mencioné algo de lo cuantitativo, pero eh, algunas de las características de la investigación cualitativa, ¿qué diferencia hay entre una y otra? ¿Quién me puede contestar? Haciendo memoria, ¿no? ¿Qué diferencia encontramos entre un enfoque y otro? ¿Mm? Entrando un Las poco en... cantidades, ¿Me magíster. magíster? ¿Sí? Por las cantidades, la cualitativa, vemos las cualidades de la investigación y la cuantitativa creo que la cantidad del contenido que tengamos de la investigación. Si Otra no Ya, estoy también sería por la equivocada. interpretación de datos también, magistra. Decía que ya, otra también sería por la interpretación de datos. correcto, en lo cualitativo, ¿no? Porque uno se Sí, acerca en la profundidad, digamos, de la investigación en términos de interpretar más eh, hacia dónde va el- esta investigación, eh, tratando de interpretar utilizando las herramientas cualitativas, ¿ya? También consideren que en el aspecto cuantitativo, eh,
cuando nosotros hablamos de cantidades, nos referimos a variables que son medibles, ¿cierto? En cambio, en una investigación cualitativa, estas variables más tenían una connotación eh, subjetiva que no pasa por la medición, sino pasa por las cualidades que pueda tener esa variable. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, eh, y por eso mismo hacemos la diferencia en las técnicas que nosotros utilizamos en la investigación cualitativa, que eran como la observación, la entrevista, ¿cierto? En cambio, en la investigación cuantitativa, que lo vamos a ver, resalta, por ejemplo, una encuesta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí hay una forma de cuantificar con estas respuestas, medible en algunos casos, y poder tener información. Eh, hay formas y metodologías que, bueno, ahora yo voy a hablar un poco en forma general porque luego lo vamos a ver, en hacer ensayos experimentales para poder definir cuantitativamente ciertas cosas, como la aplicación de un método de aprendizaje, ¿cierto? Podemos tener un grupo de control y un grupo experimental. A uno le aplicamos la metodología y a otro no le aplicamos. Para eso tenemos que medir inicialmente cómo están ambos grupos, una especie de examen diagnóstico. Al terminar el periodo de prueba, que se puede decir, se hace otra medición, ¿no? Entonces, eso nos da datos cuantitativos, ¿ya? Estoy hablando de manera bien general para ir refrescando la memoria, porque esto me acuerdo haberlo hablado algo en metodología de la investigación. Ok. El método científico es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para descubrir la forma de existencia de los procesos objetivos para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlo con rigor racional y para comprobarlo en el experimento y con las técnicas de su aplicación. ¿Ya? Entonces, es un poco una definición que vale la pena mencionar. Eh, Algunas características. Por ejemplo, el método científico, ya lo mencionamos, busca medir, digamos, el método científico en el aspecto cuantitativo busca medir, comprobar hipótesis y establecer relaciones causales entre variables. ¿Ya? Eh, por eso que yo les mencionaba que la operacionalización de variables, que luego lo vamos a ver, pero es bueno que ya el concepto lo vamos manejando, es importante definir variables y eh, ver cómo se utiliza esa variable para poder cuantificarla. ¿Ya? Entonces, esas cosas hay que tomar en cuenta. Algunas características. Sigue paso estructurado como ejemplo, observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de datos, conclusión. Un poco ya con etapas un poco más prolongadas, ¿no? Dentro de este tema del método científico, ¿ya? Em, Puede usar algún tipo de instrumento que ya mencionamos. Específicamente, uno de los instrumentos que yo diría importante es la estadística, ¿ya? Acá hay un ejemplo. Vamos a mencionar este ejemplo. Un docente aplica una encuesta
a 200 estudiantes para comprobar si el uso de videos educativos mejora los puntajes en ciencia. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, una encuesta, según el docente, les puede ser útil para definir ese propósito. ¿M? Si es que ayuda o no ayuda esta forma, ¿no? Así como uno lo hace, por ejemplo, en este caso estoy utilizando la propuesta de estos videos, quizá, para ir viendo si eh, se puede obtener algún beneficio, ¿no? Bueno, el método científico de la investigación cualitativa también se utiliza, se aplica en el método científico, pero se puede adaptar a la comprensión de fenómenos sociales, porque esa era una cuestión importante que siempre hay que resaltar. El tema de la investigación cualitativa se utiliza bastante en estos temas sociales educativos, ¿cierto? Porque la interpretación es más fuerte que lo que uno quisiera medir. Sí, por supuesto, hay investigaciones cuantitativas dentro de los sociales educativos, sí, pero en la profundidad de muchos temas sobresale lo que es lo cualitativo. Por ejemplo, en ciencias básicas, un contraejemplo, por ejemplo, en biología o en química, la parte cuantitativa es fundamental. ¿Ah? Y bueno, y ahí aplicaríamos las herramientas que corresponden. Pero en esta área, yo diría que prevalece mucho lo cualitativo. Bueno, algunas características. Parte de la observación y formulación del problema. No plantea hipótesis rígidas, sino preguntas abiertas, como estas preguntas de investigación. El proceso es flexible y cíclico. Los pasos pueden cambiar según la información que surge. Si se recuerdan, durante la misma búsqueda de la recolección de datos y análisis, como era la codificación y la categorización, se podía replantear y sacar información, incluso llegar hasta proponer teorías que fueran útiles para la investigación. ¿Ya? Entonces son temas que nosotros de alguna forma vimos. Usa técnicas como entrevista, observación a participantes, análisis de discurso, bueno, con la idea de profundizar, ¿cierto? Y comprender estas realidades. Bueno, un ejemplo dice: un investigador observa cómo los estudiantes colaboran durante un proyecto de reciclaje y entrevista a los docentes para entender cómo se construye el aprendizaje en grupo. ¿Ya? Y todo está en esos temas de interpretación hacia eh, respuestas que puedan tener estos entrevistados, ¿no? Veamos, ¿qué más? El método científico con el fin de incrementar el conocimiento y en consecuencia aumentar nuestro bienestar y nuestro poder, en el sentido de poder adquirir ese conocimiento, ¿cierto? Y que sea útil, em, tenemos que considerar ciertas particularidades y características que puedan ser útiles en este ámbito de la parte cuantitativa, diría yo. Y desde ese punto de vista, esas particularidades, por ejemplo, el docente que está con esa iniciativa de investigar y quiere hacer lo que mencioné hace un rato,
una propuesta de un método, quizás de una didáctica o, o una nueva forma de, no sé, pues, de enseñar matemática o, o cualquier iniciativa en ese aspecto, puede hacer estos experimentos en donde no es complejo, sino que es cosa de que tenga claro en cómo hacer. Eh, Tener grupos de estudios, ¿cierto? En donde aplican experimentalmente si da resultado o no, lo que les mencionaba. Podemos dividir un curso, qué sé yo, con que el docente esté trabajando, ¿no? Eh, que va a aplicar la técnica, el método, y otro que no, que es un grupo, digamos, de control, que realmente no hay cambio. Entonces, hay que diseñar esa parte, establecer cuáles son las metodologías a aplicar, ¿cierto? Me refiero al dentro del experimento. Y cómo hacer un test inicial, determinar el tiempo que se va a aplicar este método, eh, si se va a hacer un test final. eh, y bueno, eso depende mucho del tiempo que se va a aplicar. Entonces, ahí hay una planificación. Em, y podemos hacerlo de acuerdo a nuestros intereses y poder anotar y llevar el registro de toda esta experiencia, ¿ya? Otra cosa que uno también vigila son las variables que puedan eh, de alguna forma causar algún tipo de alteración. Y esas variables pueden ser variables externas. Por ejemplo, si yo soy el profesor que estoy haciendo este experimento y de repente, qué sé yo, en el otro curso me toca y yo no puedo ir y va otro profesor, entonces ahí hay una interferencia, ¿ya? Entonces, esas variables que son externas, una las tiene que tratar de corregir o que no pasen, que no se, digamos, que no sufra esta alteración. Y así hay ciertas cosas, por ejemplo, los mismos elementos que yo utilizo en el curso experimental lo tengo que utilizar quizá en el otro. Obviamente que no sea parte de la metodología que yo estoy, sino que sea un experimento natural, ¿ya? Entonces, todas estas cosas están dentro de esta forma, de este enfoque cuantitativo, ¿ya? Y por eso que es importante que nosotros tengamos claro. ¿Sí? ¿Sí, Milton? No, no te escucho. En referencia a lo que está explicando, Ajá. sí, que por ejemplo el método científico va abarcando ciertas cosas como adaptando a la comprensión de fenómenos sociales educativos entre humanos. Entre estos también veíamos que anteriormente en una imagen se le veía un grupo experimental y un otro grupo sin cambio didáctico. Pues Exacto. netamente todo eso se va a ir abordando en el tema de método científico como tal. Ujú. Mm, Exacto. Exacto, porque como les digo, son mediciones cuantitativas y son un aporte dentro de la investigación. Así como hay otros también, no solamente esta forma experimental, hay otros métodos que también se pueden aplicar. Elvis, te vi que tenías levantada la mano. Sí, No, perdón, Magister, se me levantó por error. ya. Ok. Entonces, la idea es que ahora estamos haciendo como una revisión bastante general
en cuanto a esto, ¿ya? El método científico, como se mencionó, se puede utilizar en lo que es el enfoque cuantitativo y cualitativo, tomando ciertas precauciones y de tal manera que podamos entenderlo, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo, como les mencioné, que podría, digamos, un poco más elaborado, se puede decir, ¿ya? Bueno, en este ejemplo tenemos eh, una etapa, por ejemplo, de observación y planteamiento del problema. El tema es enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas, ¿ya? Un poco hacia esta inquietud de tratar de hacer quizás la pregunta de investigación de una manera correcta, ¿no? Bueno, en la interpretación, en esta primera etapa, el investigador observa una situación educativa concreta, por ejemplo, bajo rendimiento en lectura, y formula una pregunta clara y significativa que busca explicar o mejorar ese fenómeno. Por ejemplo, acá está la pregunta, ¿influye el uso de juegos educativos digitales en la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto grado? Esa es la primera situación, ¿no? La segunda, dice formulación de la hipótesis. Arbitrar conjeturas fundadas, contrastables con la experiencia para contestar a la pregunta. Entonces acá dice, aquí se plantea una hipótesis o posible respuesta basada en conocimientos previos o teorías. Entonces, la idea de la hipótesis es eh, hacer una aseveración, ¿no? Pero tras de eso, lo que viene después, tratar de comprobar si esa aseveración es tan así o no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice el uso de juegos digitales mejora la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto grado. Entonces, empezamos con con ese inicio, se puede decir. Si nosotros en esa investigación tratamos de analizarlo, posteriormente a lo mejor hacemos una parte práctica y vamos a ver si realmente se comprueba o no. ¿Ya? Bueno, en el tercer punto dice deducción de consecuencias lógicas. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. ¿Qué quiere decir esto? Es interpretar, perdón, chanfle, está derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. Eh, entonces, bueno, como uno hace la hipótesis, de alguna forma se adelanta hacia, digamos, algún resultado. Pero el tema no es tanto eso, sino que es si efectivamente lo que yo asevero se cumple o no. Entonces, por ejemplo, acá hay una situación y dice, si los estudiantes usan juegos educativos digitales, obtendrán puntajes más altos en pruebas de lectoras que quienes no lo usan. Esa es digamos, una pequeña deducción, ¿no? Pero tras de eso, yo tengo que comprobarlo, si efectivamente pasa o no pasa. Y acá viene lo que les mencioné. Eh,
el diseño el diseño del experimento. Entonces, el investigador selecciona los métodos, instrumentos, procedimientos que permitan poner a prueba la hipótesis. Por ejemplo, aplicar un test inicial y final de dos grupos, un poco lo que estamos hablando, ¿no? En donde yo tengo uno experimental y otro de control, usar materiales didácticos distintos y controlar las variables externas. Entonces, mediante aplicación experimental con dos tipos de grupos, vamos a ver si estos juegos ayudan o no ayudan, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo experimento? A través de este grupo experimental donde sí hago la aplicación de estos juegos y en el otro no. Entonces, en el punto 5, validación de la técnica. Someter a su vez a contrastación esas técnicas para comprobar su relevancia y la fe que merecen. Entonces, antes de explicar el experimento, hay que validar por ejemplo, los instrumentos que se van a utilizar, ¿ya? Ver que estén bien hechas o las preguntas estén bien dirigidas, cosa que cuando hagan estos tests no, no tengamos duda que realmente se está haciendo la medición que nosotros necesitamos. Entonces viene el sexto punto, es la experimentación y recolección de datos. Se ejecuta el experimento según lo planificado, se recogen los datos cuantitativos, que son estos, digamos, resultados de los test, y se analiza si esto dio o no dio resultado. ¿Ya? Por último, tenemos el análisis y verificación de la hipótesis. Bueno, al final uno ve a través de los datos si se verificó o no lo que se había planteado como hipótesis. En el número 8 tenemos conclusiones y llegando al tema de las conclusiones ya uno saca, digamos, de lo que uno ha propuesto, ¿no? Mm, Inicialmente, bueno, y yo les creo que en algún momento les he mencionado, en toda investigación los objetivos son fundamentales para orientar las actividades. Entonces, cuando uno concluye, tiene que hacerlo a través de esos objetivos, ¿ya? Acá no está muy bien definido porque seguimos un orden más metodológico, ¿ah? Pero ahí lo que uno tendría que considerar en cómo se plantean estos objetivos para poder hacer esa conclusión un poco más integral, ¿ya? Y ver si esto realmente tiene sentido o no, ¿ya? También hay un aspecto en que, por ejemplo, puede decir, ¿no? Como una recomendación, obtuvimos esto, hablando en forma bastante general, pero se recomienda que se siga por este camino porque se podrán obtener mejores resultados, ¿ya? Entonces, todo eso involucra un planteamiento ya de fondo sobre el tema de investigación. Lo vemos acá un poco, digamos, un poco más general, porque seguramente vamos a ir en este aspecto, en el desarrollo de la investigación cuantitativa, aplicándolo. Primero, cómo se aplica cuantitativamente, en general, dentro de la investigación y después aplicado al tema educativo. Ya, entonces, para un poco terminar esta parte, eh, se mencionan algunas características del método científico. Por ejemplo, se basa en la observación. Todo inicia con una observación minuciosa de la realidad. Formulación de problemas y preguntas.
se identifica una incógnita concreta que se busca resolver. La incógnita va a ser las variables, ¿ya? Que van a contribuir a resolver la problemática. Eh, la parte hipotética deductiva propone una explicación provisional y luego se busca comprobarla. Esa es la parte de la hipótesis. También tenemos la parte de la experimentación controlada. Las variables deben ser manipuladas y medidas para confirmar o refutar la hipótesis. ¿Sí? Reproducibilidad. Otros investigadores deben poder replicar el experimento y obtener resultados similares. Bueno, normalmente eso es lo que uno busca. Por ejemplo, uno puede establecer, digamos, sus resultados, pero también se pueden cruzar datos y poder establecer, por ejemplo, una triangulación para poder constatar si se reproducen o no, ¿ya? Entonces, eso también hay que considerarlo. El sexto punto es acumulativo. Los resultados del método científico no son verdades absolutas, sino avances que se suman al conocimiento ya existente. ¿Ya? Eso también es una verdad. Normalmente uno, como en esa parte de la conclusión, uno dice, se recomienda realizar tal actividades porque va a complementar. Eso es una parte sumativa para la investigación, ¿ya? Neutralidad valorativa. El investigador debe evitar prejuicios y sesgos personales. Bueno, esa parte la vimos mucho en la parte cualitativa, pero acá también puede aplicarse. Y bueno, para finalizar, em, eh, la idea es que cualquier conocimiento pueda ser utilizado la idea ideal que fuera utilizado en cualquier área, ¿ah? Pero bueno, eso depende mucho del contexto. Y bueno, eso es lo que quería mostrar. No sé si hay alguna duda, algo que... Nancy, Sí, Magíster, buenas noches. buenas noches. Bueno, le entendí que el enfoque cuantitativo busca siempre medir, ¿no es cierto? Ajá. Pero cuando estudiábamos el cualitativo también había algunos conteos. ¿Y cómo haríamos para diferenciar qué es cualitativo y qué es cuantitativo? Bueno, la variable cuantitativa se caracteriza por medir que se pueda medir esa variable. La cualitativa, en realidad nosotros vamos a tener a ver, un resultado más subjetivo de interpretación, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero medir la temperatura de Quito, ¿yo qué es lo que hago? Coloco termómetros y bueno, veo cuáles son las zonas que me interesa medir, ¿no es cierto? Puede ser una plaza tradicional, por ahí por la Foch, puede ser otra que esté al sur, otro punto en el norte, ¿cierto? Y puedo ir distribuyendo, digamos, los puntos de muestreo donde pero ¿cuál es el resultado que voy a obtener de esa medición? ¿Va a ser números o van a ser variables que son subjetivas? O sea, sería en la cuantitativa, serían los números. O Claro. sea, y en la cualitativa, o sea, tendríamos que ver el resultado, o sea, que no sean números, esa sería la diferencia. Y en la cualitativa, eh, primero dejemos claro que la cuantitativa vamos a cuantificar esas variables, en este caso la temperatura. Vamos a saber la temperatura de los distintos puntos que yo elegí en Quito, ¿cierto?
Y eso me va a dar una señal sobre cómo es el clima en Quito, si es variable, si es constante, si es que ando buscando ese aspecto de la investigación, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de una investigación cualitativa, eh, si yo hablo del clima del clima del aula, pero del clima emocional del aula, del comportamiento del aula, ¿qué variables yo tengo que buscar? Por ejemplo, que si los chicos son agresivos o son pasivos o son neutros, ¿cierto? Entonces, si son agresivos, tiene una característica. Si son neutros, estoy hablando bien general, ¿ya? Tienen otra característica. Si son pasivos, esas variables yo las puedo asociarle un número. No, a esas variables yo les tengo que asociar una característica, ¿cierto? Entonces, entramos en la profundidad, como se mencionó en el otro curso, de, por ejemplo, hacer entrevistas a los profesores. Quizás puedo hacer entrevista a un profesor de un curso, perdón, de una asignatura, a otro profesor de otra asignatura, y voy investigando qué me dice sobre el comportamiento de esos estudiantes de ese curso. Entonces, ¿cuál es la metodología? Hacer codificación, hacer categorización y voy definiendo esas variables. ¿Cuál es la profundidad que tiene un niño agresivo? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es el comportamiento que tiene un niño que es pasivo? ¿Me entiende? ¿Se entiende o no? La diferencia es brutal. O sea, en una yo hice una medición de una ciencia específica, que es, por ejemplo, la climatología o la meteorología, y que voy a definir físicamente el, el clima de Quito mediante esas temperaturas. Pero en este caso, en las condiciones, digamos, dije, el clima del aula, bueno, el comportamiento que tienen los niños en el aula, ¿cierto? Voy a definir en profundidad ya del punto más emocional. Es que es un contexto muy distinto al que yo cité anteriormente. Entonces, las ciencias básicas o las ciencias aplicadas tienen esas características que son más de mediciones cuantitativas. En cambio, las ciencias sociales, educativas, hay más variables de este tipo, del tipo social, del tipo educativo, que están relacionados con el comportamiento, que están relacionados con la forma de, por ejemplo, eh, de, de sentimientos, de, de todo lo que tenga que ver con la parte emocional. ¿Sí? Pueden haber otros tipos de características también, pero son subjetivas. ¿Y cómo entramos en ese campo? Con la profundidad de la entrevista, de tratando de conocer e interpretar lo que dice un profesor o un técnico en la parte pedagógica. eh, Ustedes tuvieron también el tema de las habilidades blandas en el proyecto, ¿ya? Y ahí también habían variables que son, esas habilidades pueden ser variables cualitativas. El trabajo en equipo, ¿cierto? Eh, la responsabilidad,
son variables que no se miden con números. Eso, Nancy, no sé si te queda claro. Tenía esa duda porque había también conteos en la cualitativa y acá, entonces, pero básicamente lo que usted dice es el resultado, ¿no es cierto? Al resultado de la cuantitativa siempre van a ser los números o, bueno, porcentajes. Claro, Y en la cualitativa, en cambio, va a ser las más, las cualidades, las cualidades más subjetivas. claro. Y ahora también hay herramientas que se utilizan, por ejemplo, para traspasar una variable cualitativa en la estadística que pueda interpretarse como número, pero eso ya es una forma, es un método en donde uno hace una, como un artilugio, ¿cierto? Para poder interpretarla con ciertas características que le indique, por ejemplo, si una persona es eh, cuando hacemos estos test es muy bueno, es regular o es malo. Entonces, cuando colocamos malo, le colocamos un número que es 0. Cuando es regular, le colocamos un 4. Cuando es muy bueno, le colocamos un 6 o un 7. Entonces, eso también ayudaría en un estudio de frecuencia. Pero depende, digamos, de lo que ande buscando uno. ¿Ya? Eso. Bueno, espero que les sirva. Luego vamos a hablar más de lo que es el tema cuantitativo en términos de aplicar quizás la otra clase con con algún taller. ¿Ah? Así que, bueno, espero que estén bien y nos estamos viendo la otra semana. Gracias, Magister. Listo, que estén bien. Chao, Gracias, chao. Magíster. Una buena noche. Gracias, Buenas Magister. noches. Buenas noches. Buenas Gracias, Magister, noches. una excelente noche. Gracias, Gracias, Magister. Magister. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.